Buenos días, familia de YouTube. En el vídeo de hoy quiero compartirte que el camino del guerrero, la espiritualidad, la conciencia, todo lo que se comparte en este proyecto, tienes que saber que no es un camino, digamos, entre comillas, fácil, que no es un camino simplemente que es leer frases bonitas, estar todo el día en modo positivo, sino que es más bien un camino que se va a transitar en el día a día y es un camino que te va a mostrar todas sus sombras, es un camino también que podríamos denominar como salvaje, pero a su vez es liberador. Y esto lo compartíamos hoy en el grupo de guerreros, que si no estás unido te invito a que lo hagas aquí abajo en el link que tienes aquí. Se compartía precisamente esto, que no es solo compartir frases bonitas y estar todo el día en este modo, sino que es totalmente, prácticamente es lo contrario. La verdadera espiritualidad y el camino es estar dispuesto a afrontar toda la sombra que tenemos dentro, la parte más oscura que tenemos todos dentro, y es precisamente todo lo que va a emanar, todo ese personaje que va a emanar en nuestro día a día. Se nos va a reflejar a través del trabajo, a través de las parejas, a través del dinero, a través de las relaciones, a través de todo. Porque simplemente tenemos que saber que ese camino del guerrero es precisamente afrontar toda esa sombra que tenemos dentro, afrontar todos los miedos que tenemos dentro, que simplemente tenemos que saber que no son nuestros, sino que hay un ego simplemente que es colectivo, es un campo que está ahí, que está presente en todos nosotros y que emerge, que está presente en nosotros, son campos de energía que están presentes en nosotros y que son precisamente los que tenemos que transitar. Entonces tienes que saber que este ego precisamente tiene tres mecanismos principales pues para que esos campos sigan gobernando en ti. Entonces estos campos en el día a día que van a surgir, pueden surgir de mil maneras. Y las maneras que tiene el ego de no afrontar todo esto es, pues por ejemplo, una es la represión. La represión, ¿vale? Cuando emerge un campo, pues lo que hacemos es reprimirlo, no lo afrontamos, entonces ese campo de energía se hace más y más grande, ¿vale? Otra sería la expresión, que la expresión es simplemente que surge un campo de ira y directamente yo lo expreso a lo bestia, a lo loco, sin pararme a sentir todo eso, sino que se expresa todo eso y eso lo que sigue haciendo es igual, se va haciendo más y más grande ese campo de energía. Y otra también es la huida, que es que cuando surge toda esta negatividad en nuestro día a día, y esto nos va a surgir a todos, lo que hacemos es huir. Es la huida, nos vamos a las redes sociales, nos vamos a la comida, nos vamos al alcohol, nos vamos a hablar con un amigo, nos vamos al gimnasio a hacer deporte compulsivo, nos vamos a los videojuegos. Hay un montón de vías de escape, ¿vale? Y simplemente tenemos que saber que todos esos campos están en nosotros. Y el verdadero camino del guerrero, el que yo propongo, es los que ya estéis cansados de vivir bajo todos estos campos de negatividad, de culpa, de miedos, es precisamente el coraje que tiene ese guerrero de querer transitar pues toda la mierda interna que tenemos, todo el ego que tenemos que venimos cargando durante toda la humanidad. Y esto va a surgir y tenemos que estar dispuestos a transitar todo esto, ¿vale? Porque hay una espiritualidad y un camino de conciencia que está disfrazado de todo esto. De frases positivas, de que todo está bien, o sea, cuando surge toda esta mierda, no, yo me vado en que todo esto está bien, todo es perfecto, a mí nada me afecta, pero no estás haciendo el trabajo verdadero, que es precisamente que todo eso que está emanando, pues lo estás evadiendo simplemente, ¿vale? Entonces es lo que compartíamos hoy, que este es un camino principalmente de reconocer toda nuestra sombra, de reconocer todos los campos que emanan en nuestro día a día, y es el trabajo, de estar dispuesto a pararte, a afrontar todos esos campos que emergen en ti, a no proyectar la culpa sobre quien te despierta todo eso. Puede ser tu pareja a través de una discusión, puede ser un recuerdo que te viene de repente o que simplemente conectas con un campo, no sabes de dónde viene, está ahí, conectas con un campo de culpa, de miedo, de ira, de apatía, de vergüenza, de lo que sea, y eso se despierta. Entonces, el ego tiene tres mecanismos, los que hemos dicho. O la represión, reprimirlo y que ese campo se haga más y más grande, expresarlo completamente, o surge una ira, yo simplemente la expreso en su máxima expresión sin pararme un poco a sentirla, o huir, simplemente se despierta y como no sé afrontar eso, pues me entra miedo y me escapo y me voy a las redes sociales, a los videojuegos o a lo que sea, me da igual, hay mil vías de escape. Entonces el proceso pasa por, primeramente, aceptar toda nuestra sombra, ¿vale? Es el primer paso. Porque, por ejemplo, cuando surge un campo de estos, tú simplemente con el hecho de querer afrontarlo ya te estás elevando al nivel del coraje, que ya es un nivel 200. Todos esos campos que emergen, que surgen y que están dentro de ti, si tú los estás reprimiendo, tienes que saber que todo ese campo que permanece en ti está creando tu vida y tu realidad, ¿vale? Según sean esos campos. Si todos esos campos, digamos que están en el lado de la fuerza, esto es en el mapa de la conciencia que lo hemos comentado muchas veces en muchos de mis vídeos, si están por debajo de ese nivel 200, digamos que estás como en fuerza, que todo te supone mucha lucha, se genera mucha contrafuerza, todo es un esfuerzo supremo
Y desde esos estados, tu realidad y tu mundo te refleja exactamente lo mismo. Por eso el paso pasa siempre por elevarse a campos de poder, donde todo se da con mucha facilidad, a campos desde el ser, donde el ser ya emerge y ya no es el personaje y el ego, y todo se empieza a alinear y se da con mucha facilidad. Entonces, simplemente con el hecho de reconocer toda la mierda que tienes dentro, todos los campos negativos que surgen en tu día a día, simplemente con el hecho de, por ejemplo, reconocerlo en un comentario, reconocerlo a una persona, reconocer lo que sea, te estás elevando al nivel del coraje, porque ya lo estás poniendo encima de la mesa, ¿vale? Diciendo, vale, siento todo esto, entonces ya te estás elevando. Y ahí estás dando paso precisamente a que el ser sea quien dicte, a que te abras esos campos de poder, como el amor, la aceptación, la buena voluntad. Y desde ahí todo empieza a cambiar, porque es tu campo de energía interno el que predomina, ¿vale? Entonces, el trabajo verdadero es eliminar toda esta negatividad. ¿Cómo se elimina toda esta negatividad que nos surge? Pues tenemos que aceptar con el dejar ser, ¿vale? Tenemos vídeos también, os lo dejaré por aquí abajo en la descripción, un vídeo que hice hace poco, que es permitir, sin querer cambiar, que todo eso que surge emerja simplemente, dejando que sea como es sin querer cambiarlo, sin reprimirlo, sin expresarlo completamente, sin huir de ello. Yo, por ejemplo, este lunes se me despertó un campo que yo tenía totalmente olvidado, mi mente conectó con un campo de mi pasado de hace un montón de tiempo y se despertó muchísima culpa, o sea, me estuve 2 horas sintiendo esa culpa, pidiendo que se exprese todo el campo de la culpa y aceptando como esos puñales que te vienen hacia ti mismo. Entonces te abres a sentir todo eso porque ese campo emerge y te abres a sentirlo. Entonces ahí te abres también a que se quiera descomprimir. Pero tienes que saber que todo esto que emerge tampoco hay que querer descomprimirlo, sino que simplemente aceptando que todo eso está dentro de nosotros, todos esos campos de culpa que no son nuestros, emergen y los dejamos ser, los dejamos sentir. Nos abrimos a todo esto y dejamos que sean como tienen que ser, sin querer cambiarlos. Y este es el camino del guerrero verdadero, ¿vale? Estar dispuesto a permitir que todos los campos con los que conectemos, que sean negativos, donde se despierte todo el movimiento, estemos dispuestos a transitar todo eso, a aceptar todo eso, a no querer cambiarlo, a aceptar que todo eso está dentro de nosotros y simplemente a dejarlo que se exprese en su máxima expresión, ¿vale? Y cada vez más. Porque cuando decidimos este camino, tenemos que saber que se van a ir despertando todo lo que está reprimido, ¿vale? Cuando tú eliges caminar desde este lado, desde el coraje, por ejemplo, tienes que estar dispuesto a saber que todo esto se te va a expresar. Se te va a expresar a través de tu mundo, pero tienes que saber que tampoco es el mundo, no te lo va a... O sea, a lo mejor te lo proyecta tu jefe, tu pareja, el dinero, pero eso está dentro de ti. O sea, no tienes que echar la culpa a todo eso, porque ellos no son los culpables. Ese es otro mecanismo del ego que quiere echar la culpa a los demás. Simplemente los demás son como maestros que te están reflejando toda la mierda interna con la que has conectado y que tienes que entregar. Entonces, si no entregas precisamente eso que emerge, todo lo que te está pasando en tu mundo, por ejemplo, parejas, relaciones con el trabajo, con la salud, con lo que sea, se te van a volver a repetir y a repetir, porque te siguen mostrando el campo que tú tienes interno, ¿vale? Y esto seguramente lo hayas vivido, con trabajos que se repiten, que no encuentras tu trabajo ideal, con parejas que se repiten los patrones, con el dinero, que no sanas la relación con el dinero, siempre te vienen cobros o llegas justo a final de mes. Y todo es por el campo que estás sosteniendo dentro de ti, que es un campo seguramente carente de integridad. Y lo que estás haciendo es o reprimir el campo, no lo quieres, no te abres a sentirlo, o lo estás expresando contra el mundo, los políticos son culpables, es que mi jefe es un mamón, es que el otro no sé qué, no sé cuántos, es que todo me pasa a mí, ¿vale? Ahí no es el camino porque estás haciendo ese campo que tienes más y más grande. O estás huyendo, como no quieres afrontar eso, me voy a beber alcohol, me voy a las redes sociales, me voy a, yo qué sé, a lo que sea, me da igual, es que hay 1000 vías de escape. Al deporte compulsivo, a la lectura compulsiva, a buscar cosas en lo externo compulsivo y no te haces cargo de todo lo que sostienes dentro. Entonces el camino es este. Por ejemplo, también en el grupo que tenemos aquí abajo de guerreros, hoy se compartía un hermanito que se ha abierto a compartir, de que, por ejemplo, pues en una posición, él se lo había preparado completamente. Y, por ejemplo, había un hermano suyo, un amigo suyo, que sin hacer nada había conseguido la plaza, sin estudiar y sin nada. Y ha reconocido que se despierta, pues, un montón de campos que tiene en él, de deseo, porque él deseaba esa plaza. El deseo es un campo que permanece en todos nosotros, de querer desear más y más cosas, cada vez más y más cosas. Se le despertaba la envidia, que la envidia es uno de los campos precisamente negativos que más nos bloquea a la hora de querer avanzar. Entonces, esos campos nos los ha proyectado esa persona. Y nosotros, por ejemplo, el mecanismo del ego prefiere echar la culpa a esa persona, proyectarle esa envidia que está en nosotros. Entonces, desde esos campos que emergen a través de esa situación, tienes que hacerte cargo tú de ellos, sentir todo eso. Sentir
todo ese deseo que emerge, sentir toda esa envidia, cómo la estás viendo y reconocer todo eso, porque eso simplemente te está elevando al nivel del coraje, ¿vale? Y después, en vez de culpar a tu hermano, que es el que ha probado, pues tienes que, desde esos campos del coraje, empiezas a vaciar esa negatividad y empiezas a llenar tus depósitos de campos más positivos. Entonces, a lo mejor, sin que tú hagas nada, empiezas a visualizar a tu hermano y lo honras porque ha conseguido la plaza. Lo bendices y lo agradeces y le deseas que le vaya todo bien desde el corazón y ya no desde el ego, desde simplemente de boca, sino que desde verdad lo sientes, que le haya ido bien, que él lo haya probado, que le agradeces que te haya mostrado los campos de envidia y de deseo que sigues teniendo en ti. Y cuando te abres a todo esto, empiezas a cambiar cómo tú te sostienes dentro. En vez de sostenerte desde esa negatividad, que lo que hace precisamente es que tú no consigas la plaza, empiezas a elevarte a campos positivos. Es lo que estás sosteniendo tú dentro porque te has abierto primero a reconocer la mierda que tienes y la sombra, y después estás dispuesto a transitar todo lo que se despierte y que se exprese en su máxima expresión. Toda la envidia que tienes, todo el deseo que tienes, para que se empiece a descomprimir, ¿vale? Esto es lo que se conoce como el dejar ser, que te dejo aquí un vídeo para que puedas chequearlo. Y eso simplemente va a dar paso a que desde esos campos positivos que tú tienes dentro de ti, se pueda cambiar tu mundo también, que de repente a lo mejor esa persona no se sabe cómo, pero aparece, ¿vale? Lo que se conoce también como un milagro, ¿vale? Simplemente cuidado con la connotación de las palabras, porque te descargas todo un programa que haya asociado a esa palabra, pero es así. Desde esos campos más positivos, puede que esa persona, pues de repente deje la plaza, o de repente te den a ti la plaza, o te cambien el trabajo, te aparezca un trabajo. ¿Por qué? Porque desde ese nuevo campo que sostienes, te abres a que pasen cosas, porque como es dentro es fuera, y tú creas tu realidad desde lo que sostienes dentro. Entonces es súper importante todo esto. Y ese es el mensaje que os quería compartir hoy, que el camino del guerrero de verdad no, y la espiritualidad no es de frases bonitas, todo adornado de super happy flower, todo es precioso, porque no, es más bien al contrario. Nuestro día a día es un camino salvaje que se nos va a reflejar todas las sombras que tenemos como humanidad. Y es ahí donde entran los valores del guerrero, pues ese coraje, por ejemplo, la benevolencia, la compasión, la justicia, el respeto, ¿vale? Todos estos, los valores del Bushido, que es lo que comparto en mi proyecto, pues ahí es donde entra todo el trabajo, de aceptar toda nuestra sombra, de abrazar toda nuestra sombra, de permitir todos los campos que no son nuestros. Y así poco a poco vas a ver cómo cada vez más todos esos campos que permanecen en ti se empiezan a disipar. Y desde esos nuevos estados que entran, esos campos más positivos, empieza a cambiar toda tu realidad sin que tú tengas que hacer nada. Vas siendo guiado por el ser, ¿vale? Por esos campos de poder donde todo se atrae. Muy fácil. O sea, el camino en realidad es fácil, es recto y estrecho, pero tienes que estar dispuesto a transitar toda la mierda, toda la sombra. Por eso, el camino de verdad, aquí estamos en realidad en un purgatorio y venimos a purgar todas estas mierdas que venimos arrastrando mierdas, por decirlo de alguna manera, todas estas sombras que venimos arrastrando en esta vida y en todas las vidas anteriores como que venimos viviendo como alma. Todas las decisiones que hemos ido tomando, todo el karma, venimos a trascender, venimos a purgar todo esto, venimos a limpiar. Entonces hay que estar dispuesto a esto. Si de verdad quieres vivir tu camino del guerrero, que es transitar toda esta sombra que hay a ti, que hay dentro de nosotros, porque la recompensa que hay detrás es muy, muy grande cuando se viven desde ese ser, cuando reconoces lo que eres, cuando te abres a deslimitar todo ese ego que hay, todos esos miedos, limitaciones, bloqueos, que simplemente son campos, la recompensa que hay detrás es muy, muy grande. Puede ser una vida alineada a tu propósito, una vida de paz, una vida de abundancia, de prosperidad, de satisfacción, ¿vale? Como es, por ejemplo, lo que siento yo ahora mismo. Y es lo que intento compartir con este proyecto. Así que ese es el mensaje, ese es el camino verdadero, el que hay que estar dispuesto a transitar, y simplemente es un mensaje que quería compartir por aquí en el vídeo de hoy. Así que espero que te haya servido. Si quieres saber más, pues aquí abajo tienes más información, tienes el cuaderno del camino que yo propongo, que ahora mismo estoy creando el cuarto, a ver si lo acabamos pronto, saldrá este año, espero. Súper potente. Este es el tercero, que es el que está ahora mismo a la venta, y es el camino que se propone con ejercicios. Luego tienes un grupo gratuito aquí abajo donde estamos los guerreros y compartimos todo esto, caminamos hacia la misma dirección. Están los emails que te puedes suscribir también, y si quieres contactar conmigo personalmente para que te ayude en sesiones o en programas que también doy 1 a 1 con vosotros, pues me puedes escribir un WhatsApp si resuenas con algo de esto y te puedo comentar. Y pues eso, nada más, este es el vídeo, espero que te sirva. Dale like si te gustó, comenta, puedes compartir a alguien que le pueda servir, y nada más, nos vemos en el siguiente. Chao.